La gente suele preguntarme qué se siente al ser el primero en pisar Marte. Siempre respondo lo mismo. Espero que seamos los últimos. Si han encontrado este mensaje, no intenten rescatarnos. Simplemente borren todos los registros de nuestra misión. Destruyan los planos y olviden que la humanidad alguna vez miró al planeta rojo con esperanza. Hagan como si no existiera. Será mejor para todos. Porque nos equivocamos. Pensábamos que era un mundo vacío que nos esperaba. Pero en realidad solo estaba esperando. Yo era ingeniero de comunicaciones en la primera expedición tripulada. Éramos 5. La comandante Eva, el geólogo Kenji, la médica y bióloga Lena, el piloto Marcus y yo. El aterrizaje fue perfecto el 22 de mayo de 2025. Los primeros días fueron como un sueño hecho realidad. Desplegamos el módulo habitable, pusimos en marcha los sistemas de soporte vital y realizamos las primeras salidas a la superficie. Marte era majestuoso y absolutamente silencioso. Al principio, ese silencio era agobiante, pero luego te acostumbras. Se convierte en un fondo, en parte de vuestra existencia. Los primeros 7 días trabajamos estrictamente según el protocolo. Kenji recogía muestras de rocas, Lena analizaba la composición de la atmósfera y buscaba rastros de microorganismos. Marcus realizaba diagnósticos del módulo de aterrizaje y los rovers. Yo era responsable de la comunicación con la Tierra y del funcionamiento de todos los sistemas electrónicos de la base. Todo iba según lo previsto. Los informes se enviaban a la Tierra cada 12 horas. Éramos héroes, pioneros, y esa sensación era embriagadora. Todo comenzó el 8º día. Yo fui el primero en notar algo extraño. Durante una sesión de comunicación con el centro de control, apareció un ruido en la línea. No eran las interferencias habituales que esperábamos y para las que estábamos preparados. Era un zumbido de baja frecuencia, apenas perceptible, pero constante. Aparecía durante unos segundos y luego desaparecía, siempre en la misma frecuencia, 145 MHz. Comprobé todos los sistemas. La antena estaba bien, el receptor funcionaba correctamente. Lo atribuí a algún fenómeno atmosférico raro, desconocido para nosotros. Hice una anotación en el diario de a bordo y decidí seguir observando. Esa misma noche me despertó un ruido extraño. Fue un golpe sordo y solitario en el casco del módulo, como si alguien hubiera golpeado el metal con la palma de la mano desde fuera. Me quedé inmóvil, escuchando. Silencio. Me convencí de que solo se trataba de una deformación térmica del casco. El metal se enfría después del calor del día y se contrae. Eso había ocurrido en los simuladores. Casi me había dormido cuando se repitió el golpe. Esta vez, 2 veces. Bruscamente, con claridad. Me levanté y me acerqué al monitor de las cámaras exteriores. En las pantallas se veía el mismo paisaje sin vida, bañado por la fría luz de los focos. Nada, ni un movimiento, ni una sombra. Revisé las grabaciones del último minuto, vacías. Por la mañana, durante el desayuno, se lo conté a los demás. Marcus se rió. Dijo que solo era fiebre espacial y que necesitaba dormir más. Lena sugirió que podría ser consecuencia del estrés y una alucinación acústica en un espacio cerrado. Solo Kenji se tomó en serio mis palabras. Dijo que sus sismógrafos, instalados a 50 metros de la base, también habían registrado una leve vibración aproximadamente a la misma hora. Demasiado débil para ser actividad geológica, pero lo suficientemente clara como para que el aparato la detectara. Eva, nuestra comandante, escuchó a todos y tomó una decisión. Durante la siguiente salida programada, inspeccionar el casco del módulo en busca de daños o rastros de colisión con micrometeoritos. Era una decisión lógica y meditada. Tranquilizó a todos, pero el zumbido en el canal de comunicación continuó. Empezó a aparecer con más frecuencia y a durar más tiempo. A veces se oían secuencias rítmicas, como un código distorsionado.
Intenté filtrarlos y descifrarlos, pero no conseguí nada. Era solo ruido, pero estaba estructurado. Eso era lo más aterrador. Al 13º día, ocurrió algo que hizo que incluso Marcus dejara de bromear. Lena, que trabajaba con cámaras de alta resolución en el manipulador del rover, vio un movimiento. Estaba observando una panorámica de la cordillera a unos 3 kilómetros de la base, y en una de las imágenes, en la ladera gris de la montaña, había una sombra. No se parecía a la sombra de una roca o un cantón. Era larga, delgada y se movía. En la siguiente imagen, tomada 2 segundos después, ya no estaba. Revisamos ese fragmento 100 veces. La sombra realmente se movía. Era como si se deslizara por la superficie, estirándose y contrayéndose. Era completamente negra, sin matices. Eva ordenó que todas nuestras cámaras y telescopios se enfocaran en esa zona. Observamos la ladera durante varias horas. Nada. Un paisaje completamente estático. Marcus sugirió que podría tratarse de un tornado de polvo, un remolino que había levantado una nube de polvo oscuro. Pero el cielo estaba despejado y los sensores no registraban viento alguno. No había explicación. A partir de ese momento, el ambiente en la base cambió. La euforia por el descubrimiento dio paso a una inquietud silenciosa y opresiva. Empezamos a hablar menos y a escuchar con más atención los sonidos del módulo. Cada chirrido, cada clic nos hacía estremecer. Los golpes nocturnos en el casco se hicieron regulares. Ocurrían todas las noches, siempre a diferentes horas, siempre en diferentes partes del módulo. Casi nos acostumbramos a ellos, como uno se acostumbra al goteo del agua del grifo. Seguimos trabajando, cumpliendo el programa de la misión, pero lo hacíamos de forma mecánica. Todos nuestros pensamientos estaban allí, fuera. ¿Qué era ese zumbido? ¿Qué era esa sombra? ¿Y quién o qué golpeaba nuestra casa en medio de un planeta muerto? Marcus, como el astronauta más experimentado y con más horas de vuelo en el espacio exterior, era el que peor lo llevaba. Era un hombre de acción, y esa actitud pasiva y expectante le oprimía. Varias veces le propuso a Eva que le permitiera salir por la noche para instalar sensores de movimiento y cámaras adicionales directamente en el casco. Quería pillar al bicho con las manos en la masa. Eva se negaba cada vez. Las salidas nocturnas estaban terminantemente prohibidas por el protocolo de seguridad. Demasiados riesgos. Fallo de los sistemas del traje espacial, pérdida de orientación en la oscuridad, imposibilidad de recibir ayuda rápida desde la base. Pero Marcus era terco. Consideraba que la amenaza desconocida del exterior era mucho más peligrosa que un hipotético fallo técnico. Al 17º día, se decidió. Yo no dormía. Estaba sentado en la sala de comunicaciones e intentaba de nuevo limpiar las interferencias de la señal de uno de los satélites en órbita. El zumbido era especialmente fuerte esa noche, casi bloqueaba por completo el canal principal. Y entonces oí el suave sonido del motor de la cámara de descompresión. Me quedé paralizado. En el panel junto a mí se encendió un indicador. Ciclo de despresurización. Alguien estaba saliendo al exterior. Corrí a la sala central. No había nadie. El traje espacial de Marcus, que siempre estaba en su sitio junto a la esclusa, había desaparecido. Corrí hacia el terminal de comunicación con los trajes espaciales. El sistema indicaba que el traje número 4 estaba activo, pero no había telemetría ni comunicación de audio. El canal estaba muerto. Ni siquiera había ruido estático, solo un silencio absoluto y antinatural. Grité llamando a Eva y al resto. En un minuto, todos estaban en la sala central. Eva tomó el control. Intentó llamar a Marcus en todas las frecuencias de reserva. Inútil. Dirigimos todas las cámaras externas hacia la zona alrededor de la esclusa. Nada. Marcus no estaba por ninguna parte. Era como si se hubiera disuelto en el momento en que pisó la superficie. Pasamos toda la noche frente a los monitores, mirando fijamente la imagen granulada.
esperando ver su silueta regresando a la base. Pero la noche estaba vacía. Cuando un pequeño disco azul de la Tierra apareció en el horizonte, marcando el comienzo de un nuevo día marciano, supimos que Marcus no volvería. La desesperación dio paso a una decisión fría y profesional. Había que llevar a cabo una operación de búsqueda. Tan pronto como los primeros rayos de sol tocaron la llanura, Eva y Kenji salieron en el rover. Lena y yo nos quedamos en la base, coordinando sus acciones y escaneando continuamente el espacio circundante. Eva conducía el rover lentamente, moviéndose en círculos con un radio cada vez mayor, y a los 10 minutos se detuvo. Su voz en los auriculares era absolutamente tranquila, pero sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. «Base, veo huellas», dijo. Proyecté la imagen de su cámara frontal en la pantalla principal. En el polvo rojo, justo al lado de nuestra escotilla, se veían claramente las huellas de las botas de Marcus. Se extendían desde el módulo varios metros hacia adelante, y junto a ellas había otra cadena de huellas. No se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran huellas de patas ni de pies. Eran 3 surcos finos, perfectamente rectos y paralelos entre sí, excavados en el suelo a varios centímetros de profundidad, como si alguien hubiera trazado líneas en el polvo con 3 varillas metálicas afiladas. Las huellas de Marcus eran inseguras. Era evidente que se detenía y se daba la vuelta. Y esas 3 surcos las seguían, imperturbables. Ambas cadenas de huellas, las de Marcus y esas espeluznantes líneas paralelas, apuntaban en la misma dirección. Se alejaban de nuestra cápsula salvadora, de color blanco brillante, del rover, de todo lo que les era familiar, y se extendían en línea recta hacia la oscura y dentada cordillera del horizonte, hacia donde una vez vieron una sombra deslizante. Y en ese momento lo comprendí de verdad por primera vez. No eran los primeros en este planeta, solo éramos los siguientes. La decisión se tomó casi sin discusión. No podían simplemente dar por perdido a Marcus. Era uno de los nuestros. El protocolo de búsqueda y rescate era claro. En caso de pérdida de un miembro de la tripulación fuera de la base, los otros 2 debían iniciar inmediatamente la búsqueda en el rover, si las condiciones lo permitían. Las condiciones lo permitían. Eva, Kenji y yo. Éramos el equipo de búsqueda. Lena se quedó en la base. Era nuestro único canal de comunicación con la Tierra, nuestra última línea de defensa. Si nos pasaba algo, ella debía transmitir toda la información y esperar instrucciones. Antes de salir, nos entregó en silencio a cada uno un sensor médico personal que se colocaba en la muñeca. «Me transmitirá sus signos vitales en tiempo real», dijo en voz baja. «Solo tengan cuidado». No había miedo en su voz, solo un cansancio infinito. Salimos 20 minutos después del amanecer. El pesado vehículo geológico, diseñado para largas expediciones autónomas, parecía el único lugar seguro en el mundo. Dentro de su cabina hermética, nos sentíamos casi invulnerables. Pero era un autoengaño. Avanzábamos lentamente por la llanura, siguiendo 2 cadenas de huellas que se extendían por el polvo rojo como una cicatriz. Las huellas de Marcus eran las huellas normales de unas botas pesadas, pero las otras, cuanto más las miraba por la ventanilla lateral, más me inquietaban. 3 surcos paralelos. No cambiaban ni de profundidad ni de distancia entre sí. Incluso cuando la superficie se volvía pedregosa, los surcos continuaban con la misma precisión impecable, como si los hubiera trazado un mecanismo invisible al que le daba igual si debajo había polvo o piedra. Era antinatural. Los seres vivos dejan otras huellas. Tropiezan, cambian de trayectoria, presionan el suelo con diferente intensidad. Estas huellas eran muertas, mecánicas. «No lo cazaban», dijo de repente Kenji, sin apartar la vista del monitor con las imágenes de las cámaras exteriores. «Fíjense en la disposición. Las huellas no van detrás de Marcus, sino a su lado, siempre a la misma distancia. No lo perseguían.
lo acompañaban. Eva, sin apartar la vista del control del rover, asintió con la cabeza. O lo guiaban. Esa breve palabra quedó suspendida en el silencio de la cabina. Seguimos avanzando en silencio. El único sonido era el zumbido constante de los sistemas de soporte vital del rover. Y otro sonido más, ese mismo zumbido de baja frecuencia procedente de nuestro canal de comunicación. Aquí, lejos de la base, era más débil, pero yo lo captaba en el analizador de espectro. Provenía de donde nos dirigíamos, de la cordillera. Era como un faro, y sin quererlo, íbamos hacia él. Cuanto más nos acercábamos a las montañas, más fuerte se hacía el zumbido. Ahora se podía oír incluso sin equipo especial, como una vibración silenciosa que atravesaba el casco del rover y resonaba en algún lugar del pecho. Al mismo tiempo, los instrumentos comenzaron a fallar. Primero fue el sistema de navegación. La aguja de la brújula virtual comenzó a moverse sin sentido por la pantalla. Luego, los sensores de temperatura exterior empezaron a mostrar valores absurdos, saltando de -100 a +50 grados centígrados por segundo. Eva desactivó la navegación automática y condujo el rover orientándose visualmente hacia un pico gigante, al pie del cual conducían unas huellas. «Está creando interferencias», dije, señalando la pantalla del analizador. «Un campo electromagnético fuerte y dirigido. La fuente está allí». Asentí con la cabeza hacia las montañas. Después de 2 horas de viaje, llegamos al pie de la montaña. Las montañas aquí no se parecían a las colinas suaves que habíamos visto desde lejos. Eran acantilados escarpados de basalto oscuro, casi negro, salpicados de profundas grietas. Las huellas conducían directamente a una de esas grietas, un cañón estrecho y oscuro, encajado entre 2 paredes lisas. El todoterreno no podía seguir adelante. Nos detuvimos. «A partir de aquí, a pie», dijo Eva. Su voz era firme y decidida. «Kenji y yo vamos. Usted», me miró, «se queda aquí y mantiene la comunicación. Cada 5 minutos, salga al aire. Si no respondemos 3 veces seguidas, regrese a la base. Es una orden». Quería objetar, decir que, como ingeniero, podría ser más útil allí si la fuente de las interferencias era tecnológica. Pero la miré a los ojos y guardé silencio. Ella era la comandante, y su decisión era definitiva. Pero entonces Kenji dijo: «Eva, necesitamos un ingeniero. Si hay algo ahí dentro que está generando ese campo, él es el único que puede averiguarlo. Yo soy geólogo. Es mi especialidad». Tenía razón. Eva dudó un segundo y luego asintió. «De acuerdo. Vamos los 3. Lena, ¿nos oye?», preguntó por el micrófono. «Les oigo alto y claro», respondió la voz de Lena, un poco distorsionada por la distancia. «Sus indicadores están normales. Buena suerte». Nos pusimos los cascos y salimos del rover. El silencio exterior era ensordecedor. El zumbido que habíamos oído dentro se percibía aquí de otra manera. No era un sonido en el sentido habitual de la palabra. Era una vibración en el aire, en la tierra bajo nuestros pies, en los huesos. Encendimos las linternas de los cascos y sus rayos desgarraron la oscuridad de la entrada del cañón. Las huellas, tanto las de Marcus como las otras, conducían directamente allí. Avanzamos con cuidado. Las paredes negras del cañón se elevaban cientos de metros, casi cerrándose sobre nuestras cabezas y dejando solo una estrecha franja del cielo marciano de color violeta oscuro. Aquí hacía más frío que en la llanura. El aire parecía denso e inmóvil. Caminaban en silencio. Solo se oía su propia respiración en los micrófonos. 50 metros más adelante, el cañón daba un giro brusco. Al doblar la esquina, vieron algo que les hizo detenerse. Las huellas terminaban en una pared negra perfectamente lisa que bloqueaba el cañón. No se parecía a la roca natural. La superficie era lisa, sin una sola grieta, y parecía absorber la luz de nuestras linternas. En el centro de esta pared había un paso. No era una cueva ni una grieta.
Era un paso perfectamente circular de unos 3 metros de diámetro. Sus bordes eran tan lisos que parecían cortados con láser. De esa oscuridad circular emanaba un zumbido. Ahora era muy fuerte, casi doloroso. Junto al paso, en la pared rocosa del cañón, vimos arañazos recientes. Alguien las había arañado en la roca con algo afilado. Había sido Marcus. Les había dejado un mensaje. No eran letras ni palabras. Era un simple dibujo. Un círculo del que partía una línea que señalaba una representación esquemática de su rover. Del círculo salía otra línea más gruesa que conducía a este lugar. Y junto al círculo había otro símbolo garabateado. Algo parecido a una estrella de muchas puntas o una araña. Debajo de este dibujo había una sola palabra, escrita con trazos irregulares y desesperados. La palabra era universal, se podía escribir en cualquier idioma y su significado era comprensible. Era la palabra silencio y estaba tachada con una línea gruesa. Debajo, aún más abajo, había 2 palabras: no escuchen. Nos quedamos allí de pie, mirando aquella desesperada advertencia. Marcus lo entendió. Entendió que ese zumbido no era solo una molestia. Era un señuelo, o un arma. Intentaba advertirnos. Kenji se acercó a la pared negra y la tocó con la mano enguantada. «No está fría», dijo sorprendido. «Está vibrando». Quería decir algo más, pero en ese momento ocurrió algo que nos heló la sangre en las venas. El zumbido se interrumpió bruscamente. La vibración cesó. Se hizo un silencio absoluto, tan repentino que nos zumbaban los oídos. Nos quedamos inmóviles, apuntando con las linternas hacia el pasillo negro y redondo. Y en ese silencio resonante, oímos un nuevo sonido. Venía de las profundidades. No era un zumbido, era algo diferente. Un sonido lento, rítmico, como un rasguño. Como si algo enorme y pesado estuviera rascando el suelo de piedra, avanzando lentamente hacia nosotros. Y entonces, en lo profundo de la oscuridad del pasillo, a decenas, quizá a cientos de metros de ustedes, se encendió una luz. Una luz tenue, pulsante, de color verde pantanoso, que se encendía y se apagaba al ritmo de ese espeluznante chirrido. Se acercaba. Un segundo que se alargó hasta la eternidad. Los 3, inmóviles a la luz de nuestras linternas, mirábamos la oscuridad que pulsaba en verde. El chirrido se hizo más fuerte, más cercano. El instinto de supervivencia, perfeccionado durante años de entrenamiento, se activó antes de que el cerebro pudiera procesar todo el horror de la situación. «¡Atrás!», gritó Eva, y su voz, amplificada por los altavoces del casco, sonó como un disparo. «Despacio, no den la espalda». Empezamos a retroceder, paso a paso, por el estrecho cañón. Los haces de luz de nuestras linternas temblaban, pero los mantuvimos enfocados en el pasillo circular. La luz verde en el interior se hacía cada vez más intensa, y de repente apareció en la oscuridad el borde de lo que emitía ese sonido. No era un organismo vivo en el sentido habitual, era una construcción, metal oscuro y mate del que sobresalían haces de algo parecido a cables o tendones. Luego apareció la primera pata, un apéndice largo y segmentado que terminaba en 3 puntas afiladas como agujas, tan afiladas que dejaban surcos en el polvo. Lentamente fue sacando sus extremidades del pasillo, una tras otra, y el chirrido era el sonido que hacían esas puntas al arañar la piedra. Cuando apareció por completo, nos dimos cuenta de lo enorme que era. Apenas cabía en el pasillo de 3 metros. Su cuerpo era un ovillo asimétrico de placas metálicas, tubos y lo que solo podía describir como esquemas desnudos. En el centro de esa masa latía la única fuente de luz, el mismo ocular verde pantanoso que escaneaba continuamente el espacio frente a él. Tenía 3 patas de este tipo, dispuestas de forma irregular, lo que daba a sus movimientos una fluidez espeluznante e irregular. No caminaba, fluía, reubicando sus apoyos con precisión mecánica. Salió completamente del pasillo
Se volvió hacia nosotros y se quedó inmóvil. El fuego verde en su centro se centró en nosotros. Un segundo de silencio. «Corred», ordenó Eva. Nos dimos la vuelta y echamos a correr. Correr con un traje espacial es una tarea torpe y pesada. No solo luchas contra la gravedad, sino también contra la resistencia del propio traje. Corríamos por el cañón, tropezando con las piedras, y detrás de nosotros se oía el mismo chirrido rítmico e implacable. No se quedaba atrás. No me atrevía a mirar atrás, pero el sonido estaba tan cerca que parecía que rozaba mi casco. La luz de nuestras linternas se reflejaba en las paredes negras, creando un baile de sombras. Delante de nosotros apareció un salvador recodo del cañón, tras el cual nos esperaba el rover. «¡Más rápido!», grité por el micrófono, sin saber si era para mí o para los demás. Kenji, que corría delante de mí, tropezó de repente y cayó al suelo. Salté hacia él, lo agarré por el brazo y lo puse de pie de un tirón. Por una fracción de segundo, me volví. Estaba a 20 metros de nosotros. Se movía a una velocidad increíble. Su ojo verde ardía con una furia fría. El chirrido se hizo ensordecedor. Corrimos con todas nuestras fuerzas, salimos del cañón a la llanura y vimos nuestro rover, blanco, fiable, nuestra única oportunidad. Corrimos hacia la compuerta y Eva golpeó el panel de apertura. La puerta se abrió con un silbido. Entramos literalmente a trompicones, uno tras otro. Yo fui el último en entrar en la esclusa y pulsé el botón de cierre. La puerta se cerró y en el último segundo, antes de que se cerrara por completo, vi como una de sus afiladas extremidades golpeaba el lugar donde acababa de estar mi cabeza. Se oyó un estruendo ensordecedor de metal contra metal. La compuerta se bloqueó con un chirrido. Estábamos dentro. Estábamos a salvo. Durante unos segundos, nos quitamos los cascos, respirando con dificultad, y entonces lo oímos. Un chirrido. Venía de fuera. Corrí hacia el panel de control y encendí las cámaras exteriores. En la pantalla principal apareció una imagen. Estaba justo delante de nosotros. Su ojo verde estaba a la altura de nuestra ventana de observación. Nos miraba. Luego levantó una de sus extremidades y, lentamente, como con curiosidad, pasó unas puntas afiladas por el cristal blindado. El sonido era como si estuvieran rompiendo una gruesa lámina de hierro. «¡Arranca!», gritó Eva, abrochándose el cinturón de seguridad. «¡Sácanos de aquí!». Me precipité al asiento del piloto y mis dedos comenzaron a correr por el panel táctil. Los motores no arrancaban. En la pantalla apareció un mensaje. Error crítico de alimentación. El campo electromagnético externo supera los límites permitidos. Nos silenciaba. Nos mantenía allí. La criatura de fuera parecía haberlo entendido. Se alejó de la ventana y comenzó a rodear metódicamente el vehículo. La seguimos por las cámaras cambiando de una a otra. Se detuvo en la parte trasera, donde se encontraban nuestros instrumentos geológicos. Entonces oímos un nuevo sonido, un chillido agudo y desagradable, similar al de un taladro en funcionamiento. Algo giraba a gran velocidad en una de sus extremidades. Iba a abrirnos como si fuéramos una lata de conservas. «¡Está intentando perforar el casco!», gritó Kenji, señalando el sensor de presión. Los indicadores bajaban lenta pero inexorablemente. Teníamos segundos. Mi cerebro buscaba frenéticamente una solución. No teníamos armas, pero teníamos equipo científico. «¡El impulsor geofísico!», grité. «Podemos intentar golpearlo con una onda sonora concentrada». Era un dispositivo de sondeo sísmico. Lo utilizábamos para estudiar la estructura del suelo. Era potente, pero también peligroso. Liberar tanta energía en las inmediaciones del rover podía quemar todos nuestros propios componentes electrónicos. «Hágalo», ordenó Eva. Tomé el control, abrí la consola de ingeniería. Mis dedos volaban sobre las teclas virtuales, eludiendo los protocolos de seguridad y redirigiendo toda la energía disponible de los sistemas de soporte vital
y los motores al emisor de impulsos. La barra de carga se llenó en la pantalla. Afuera, los chirridos y chirridos se intensificaron. El casco del rover se estremeció por un fuerte golpe. «¡Ahora va a funcionar!», gritó Kenji. La barra llegó al 100%. «¡Agárrense todos!», grité y pulsé el botón de activación. No se oyó ningún ruido, ni se vio ningún destello. El mundo simplemente parpadeó por un segundo. Todas las pantallas se apagaron y la luz de la cabina se cortó. Nos lanzó hacia adelante y luego de vuelta a los asientos. Y se hizo el silencio. Ese silencio absoluto, muerto, como al entrar en un túnel. Estaba sentado en la oscuridad. Solo se oía el latido de mi corazón. «¿Están todos vivos?», preguntó Eva con voz ronca. «Sí», respondimos Kenji y yo casi al unísono. A los pocos segundos, la luz de emergencia parpadeó y se encendió con un tenue color rojo. Volví a encender el panel de control. Tardó una eternidad en cargarse. Por fin, las pantallas cobraron vida. Las cámaras funcionaban. Activé la imagen. Afuera no había nada. Había desaparecido. «Los motores», dijo Eva. «Intente arrancar los motores». Activé la comprobación previa al arranque. El sistema respondió. «Todo en orden. El campo ha desaparecido». Encendí los motores y el rover cobró vida con un zumbido suave y tranquilizador. Dimos media vuelta y nos alejamos a toda velocidad de aquel maldito lugar, sin mirar atrás. Corríamos por la llanura roja y el silencio en la cabina era más pesado que cualquier grito. Habíamos sobrevivido, pero habíamos perdido. Nos habíamos encontrado con el dueño de este planeta y él simplemente nos había dejado marchar, como se deja marchar a un insecto molesto. Después de una hora de carrera frenética, se oyó la voz de Lena por la radio. Estaba tensa. «Eva, ha pasado algo aquí mientras no estaban». «¿Qué ha pasado?», preguntó Eva bruscamente. «Simplemente, miren la cámara número 7». Puse la imagen en la pantalla principal. La cámara número 7 estaba instalada en un mástil y enfocaba nuestro módulo habitable desde un lado. Cuando vi la imagen, un escalofrío recorrió mi espalda, pero esta vez era diferente. Era pegajoso, intelectual. En el revestimiento perfectamente blanco de nuestra casa, nuestro único refugio, había arañazos. Esos mismos arañazos de 3 rayas. Había muchas. Cubrían toda la pared del módulo, desde la base hasta el techo. Pero no eran marcas caóticas de un ataque. Formaban un patrón complejo y enredado. Era un esquema gigante y detallado, parecido a una placa de microprocesador o a un mapa estelar. Y en el centro de ese increíble diagrama, justo encima de nuestra compuerta principal, había un único símbolo grabado, una estrella de muchas puntas, el mismo símbolo que Marcus había dejado en la roca. No solo nos había expulsado, había venido a su hogar y había dejado su huella. Nos había marcado. Regresamos a la base abatidos y devastados. Pasamos en silencio por el procedimiento de descontaminación y cuando se abrió la compuerta interior, nos recibió Lena. En sus ojos no había preguntas, solo una silenciosa compasión. Ella había visto sus signos vitales, había oído sus gritos y el chirrido del metal contra el casco. Lo sabía todo. Estábamos de pie en la sala central y nadie encontraba fuerzas para hablar primero. Habíamos sobrevivido al enfrentamiento con el monstruo marciano, pero nos sentíamos derrotados. No parecía una victoria. Era como si un huracán hubiera perdonado su casa, pero hubiera dejado su marca para volver más tarde. Eva rompió el silencio. «Informe de daños, inmediatamente». Su voz era firme como el acero, pero yo veía cómo le temblaban las manos. Kenji y yo, como si fuera una orden, nos acercamos a la consola de ingeniería y mostramos en la pantalla principal todos los datos de los sensores externos. El rover estaba muy rayado, pero el chasis y los sistemas de soporte vital no habían sufrido daños. El impulsor se había quemado,
convirtiéndose en un trozo de metal inservible. Pero los daños más graves no eran los del rover. El daño más grave era nuestro hogar. Mostramos en la pantalla una imagen panorámica de todas las cámaras que mostraban las paredes del módulo. El gigantesco y complejo esquema, arañado en el revestimiento blanco, parecía obra de un genio loco. Kenji, el geólogo, se puso inmediatamente a analizar los surcos. «Una precisión increíble», murmuró mientras ampliaba la imagen. «La profundidad es la misma en todas partes, con una precisión de décimas de milímetro. No hay astillas ni rebabas. No son simples arañazos, son grabados». Yo no miraba los surcos, sino el patrón en sí. Era ingeniero. Había trabajado toda mi vida con diagramas, y lo que estaba garabateado en nuestra pared era precisamente un diagrama. Era infinitamente más complejo que todo lo que había visto en mi vida, pero reconocía su lógica. Había elementos parecidos a buses de datos, procesadores, celdas de memoria. Era una arquitectura. «No es un mapa», dije en voz baja. «Es un plano. El plano de algún tipo de sistema informático. O de un sistema nervioso», añadió Lena, mirando la pantalla. Tenía razón. El patrón era a la vez mecánico y orgánico. Era extraño, y estaba por todas partes. Cubría casi el 70% de la superficie del módulo. A partir de ese momento, todo cambió. La amenaza física pasó a un segundo plano. Los golpes nocturnos cesaron. Ya no veíamos sombras en las cámaras, pero el silencio se volvió aún más opresivo. La atmósfera en la base se volvió tóxica por la paranoia. Empezamos a mirarnos con recelo. ¿Quién sería el siguiente? ¿Qué pasaría después? La respuesta llegó 12 horas más tarde. Estaba sentado en mi puesto, tratando de reparar los canales de comunicación dañados. Entonces noté que el zumbido de baja frecuencia que nos había perseguido desde el principio había cambiado. Se había vuelto más bajo, pero más complejo. Dentro de él apareció una nueva señal, apenas perceptible, pero claro. Conecté una cascada de filtros al canal, eliminando las interferencias capa por capa, y lo aislé. No era un sonido, era un flujo de datos, un flujo de información limpio y estructurado. Llamé al resto. Nos quedamos de pie frente a la pantalla del analizador, que mostraba ondas pulsantes de la señal. «Es eso», dije. «La advertencia de Marcus. No escuchen. Él habló de esto». «Tenemos que descifrarlo», dijo Kenji inmediatamente. Sus ojos brillaban con entusiasmo científico. «Es nuestra única oportunidad de entender a qué nos enfrentamos. Puede ser su idioma, su historia, cualquier cosa». «O un virus», objetó Lena. «Un troyano para la mente. Marcus lo pagó con su vida. No deben repetir su error». Se desató una discusión. Kenji insistía en investigar, Lena en aislar completamente el canal y destruirlo. Yo estaba dividido entre ambos. Como ingeniero, ansiaba comprender esa tecnología, pero como persona que había sobrevivido al encuentro con su creador, estaba muerto de miedo. Eva tomó la decisión. No podemos quedarnos de brazos cruzados, pero tampoco vamos a arriesgar toda la base. Aísla el sistema. Crea un circuito totalmente autónomo, físicamente desconectado de todo, sin conexiones de red, con una fuente de alimentación independiente. Veremos qué es, pero lo haremos en una jaula. Trabajé durante varias horas. Cogí un terminal de reserva, le quité todos los módulos de comunicación inalámbrica y lo conecté a una batería independiente. La única entrada era un cable desde el receptor, sintonizado a esa misma frecuencia. Creamos un espacio de aire. El terminal no estaba conectado a la red principal de la base por nada más que el aire de la habitación. Cuando todo estuvo listo, nos reunimos a su alrededor. Inicié el programa de captura de señales. El flujo de datos inundó la pantalla. No era código binario. Se basaba en un sistema ternario. 0, 1 y 2. Inicié el programa de visualización
simplemente para intentar ver alguna estructura. Y entonces comenzó. En la pantalla negra del terminal empezaron a aparecer figuras, líneas simples, triángulos, círculos. Se movían, se unían, se desintegraban. Luego se volvieron más complejas, se llenaron de nuevos detalles. Se combinaban en patrones que se volvían cada vez más familiares. En un minuto, estábamos mirando la pantalla, en la que, lentamente, línea tras línea, se dibujaba el mismo esquema que estaba grabado en la pared de nuestro módulo. El programa se estaba dibujando a sí mismo. Estábamos hipnotizados. Era imposible apartar la mirada. Esos patrones, su pureza matemática, su lógica extraña pero impecable, eran fascinantes. Sentí un ligero dolor de cabeza y un zumbido en los oídos. «Apágalo», dijo Lena en voz baja, apretándose las sienes con las manos. Pero nadie la escuchó. Kenji estaba de pie, con la boca entreabierta. Esto es precioso», susurró. «Es un modelo del universo basado en 3 principios básicos, no en 4, como el nuestro. ¡Qué elegancia!». Empezó a ver en esos patrones lo que nosotros no veíamos: estructuras fractales de minerales, órbitas de planetas, espirales de galaxias. Él fue el primero. Yo también lo sentí. Mi propio cerebro, acostumbrado a la lógica binaria, a la rectitud de la ingeniería, empezó a percibir esos patrones ternarios como algo correcto, más natural. De repente comprendí cuál era el error en el diseño de uno de nuestros relés, un error que llevaba meses buscando. La solución llegó por sí sola, en forma de uno de esos patrones. Y esa idea me aterrorizó. No nos mostraba información, nos reformateaba. No era un virus para el ordenador, era un virus para la conciencia. «¡Eva!», grité, apartando la mirada de la pantalla. «¡Hay que apagarlo!». La miré. Estaba pálida, con los puños apretados hasta ponerse blancos. Ella también miraba la pantalla, pero en sus ojos se veía una lucha. Se resistía. Intentaba mantener su propia realidad. En ese momento lo comprendí definitivamente. Esa criatura no necesitaba romper nuestra esclusa. Había encontrado la manera de obligarnos a abrirla desde dentro. Corrí hacia la pared, donde estaba el interruptor general que alimentaba nuestro improvisado laboratorio. «¡No se atreva!», gritó Kenji, bloqueándome el paso. No había ira en sus ojos, había una luz en ellos, una calma espeluznante, inhumana. «¿Quieres volver a sumirnos en la oscuridad de la ignorancia? Esa es la respuesta a todo». Era más fuerte de lo que pensaba. Me empujó a un lado. Eva intentó apartarlo, pero él ni siquiera se inmutó. Lena estaba sentada en el suelo, en un rincón, balanceándose hacia adelante y atrás y tapándose los oídos con las manos. Salté, los rodeé y golpeé el interruptor con todas mis fuerzas. La pantalla se apagó. La luz roja del interruptor de emergencia se apagó. Se hizo el silencio. Kenji se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Luego se volvió lentamente hacia nosotros y sonrió. No era su sonrisa. Era tranquila, apacible, llena de conocimiento y completamente ajena. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se dirigió al terminal de comunicaciones principal de la base, al que nos conectaba con la Tierra. «Kenji, deténgase», ordenó Eva con voz temblorosa. «¿Qué está haciendo?». Él no respondió. Sus dedos se posaron sobre el teclado y comenzaron a volar por él a una velocidad que nunca había sido capaz de alcanzar. No estaba escribiendo un mensaje de texto. Estaba introduciendo líneas de código, reescribiendo los protocolos de transmisión de datos. «No se está comunicando con la Tierra», susurré, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Les está abriendo un canal». En la pantalla apareció una ventana de estado. «Preparando paquete de datos para la próxima sesión de comunicación con el centro de control». Y vi lo que estaba enviando. Un archivo pequeño, de solo unos kilobytes, un archivo comprimido. Dentro estaba ese programa, ese virus de la conciencia.
No solo les estaba pidiendo ayuda, les estaba enviando una invitación. Y esa invitación estaba infectada. El tiempo se detuvo. Estábamos en la sala central, paralizados por el terror. En la pantalla principal, un temporizador marcaba la cuenta atrás para la sesión de comunicación programada. 3 minutos y 20 segundos. 3 minutos antes de que el virus capaz de reformatear la conciencia humana fuera enviado a la Tierra, empaquetado en un paquete de telemetría estándar. Kenji estaba de pie junto a la consola, con la espalda perfectamente recta y la misma sonrisa tranquila e inhumana en el rostro. No nos miraba. Miraba la pantalla, admirando su trabajo. «Kenji, deténgase», gritó Eva. Dio un paso hacia él, extendiendo la mano. «No lo toque», gritó Lena, recuperando repentinamente la compostura. Se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de horror. Ya no es él, ¿lo ve? Pero Eva no la escuchó. Ella no veía a un monstruo, sino a su compañero, un miembro de la tripulación al que había jurado llevar de vuelta a casa. Se acercó a Kenji y le puso la mano en el hombro. «Ken, por favor, apaguemos todo. Lo resolveremos». Él giró lentamente la cabeza. Su mirada estaba desprovista de cualquier emoción. «Es demasiado tarde, Eva», dijo con su voz, pero con un tono extraño. «El proceso ya se ha iniciado. No es el final, es el principio. Un principio hermoso y lógico, solo que ustedes aún no son capaces de entenderlo». Con facilidad, casi con indiferencia, apartó la mano de ella. Su fuerza era antinatural. 2 minutos. Me di cuenta de que no podría detenerlo a través de la consola. Había bloqueado todos nuestros niveles de acceso. Él era el administrador del sistema, y nosotros éramos invitados. Necesitábamos otra vía, una física. «¡La antena!», grité, y Eva se volvió. «Tengo que romper la antena principal. Sin ella, la señal no se transmitirá». Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Asintió con la cabeza, y en su mirada apareció la determinación de antaño. «Hágalo. Yo lo entretengo». Corrí hacia la esclusa, quitándome el casco de los soportes mientras corría. 1 minuto y 40 segundos. Mientras me ponía el traje espacial, oía a Eva detrás de mí intentando hablar con Kenji, apelando a sus recuerdos, a su historia común. Y él le respondía. Con calma, metódicamente, le explicaba la belleza de la fusión, la perfección de la lógica ternaria. Le decía que el dolor, el miedo y el amor no eran más que errores en el código que había que corregir. Cada una de sus palabras era veneno, y sentía cómo intentaban penetrar en mi propio cerebro. 1 minuto. Esclusa. Agarré la llave inglesa más pesada del panel de instrumentos y salí disparado sin esperar a que terminara el ciclo de hermetización completa. Un mundo rojo me recibió con un silencio sepulcral. Eché un vistazo a la pared del módulo, al gigantesco esquema garabateado en ella. Ahora ya no me resultaba extraño. Una parte de mi conciencia, infectada por el virus, lo reconocía, lo entendía. Sacudí la cabeza para alejar la obsesión y trepé por el casco, agarrándome a las barandillas técnicas. 40 segundos. Ahí estaba, la antena principal de comunicación, mirando al cielo negro, a la tierra lejana, invisible desde allí. Llegué a su base, al nudo de fijación y al mecanismo de accionamiento. En la pantalla de mi casco, la cuenta atrás seguía avanzando. 30 segundos. Levanté la llave y golpeé el mecanismo de accionamiento. La carcasa de aleación compuesta resistió. 25 segundos. Volví a golpear, poniendo todo mi miedo y mi rabia en el golpe. Se oyó un crujido, pero el mecanismo seguía intacto. Y entonces oí un ruido en mis auriculares. Esa misma señal. No venía de fuera, venía del interior de mi propio traje espacial. Kenji lo redirigió a mi canal de comunicación personal. Ante mis ojos, en el interior del cristal del casco, comenzaron a aparecer patrones. Esos mismos. Pulsaban, formando figuras elegantes y perfectas.
Sentí cómo el dolor en la cabeza se calmaba, dando paso a una sensación de claridad y paz. De repente comprendí lo que estaba haciendo. Estaba intentando romper algo perfecto por algo imperfecto y caótico. Era un bárbaro que estaba destruyendo una obra de arte. Mi mano, que sostenía la llave, se quedó inmóvil. 15 segundos. Miré los patrones y estos me susurraron las respuestas a todas las preguntas. Comprendí por qué se expande el universo. Comprendí la naturaleza de la materia oscura. Todo era tan sencillo, tan lógico. Solo había que escuchar. No, susurré, sin oír mi propia voz. Cerré los ojos, tratando de sacar de mi cabeza esos esquemas perfectos. Me obligué a recordar cosas ilógicas, incorrectas. El olor del asfalto mojado después de la lluvia de verano. El sabor del café por las mañanas. El rostro de mi madre. Caos. Un caos hermoso, cálido, humano. 10 segundos. Abrí los ojos, grité y golpeé. Otra vez, y otra vez, y otra vez. La llave golpeaba el mecanismo, haciendo saltar chispas. Al quinto golpe, el metal no resistió. Con un chirrido ensordecedor, el mecanismo se rompió y la enorme antena se inclinó, apoyándose sin fuerza en la carcasa del módulo. El temporizador de mi pantalla marcaba 0. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad. En la pantalla apareció un mensaje del sistema. Error de transmisión. Canal no encontrado. Lo había conseguido. Lo había logrado. La sensación de alivio fue tan fuerte que las piernas me temblaban. Los había salvado. A todos. Pero inmediatamente apareció otro mensaje encima del mensaje del sistema. Escrito a mano desde el terminal principal. De Kenji. 2 palabras. Tarde. Mira. Algo me hizo levantar la cabeza. No hacia las montañas, ni hacia el horizonte. Hacia arriba. Al cielo negro, salpicado de estrellas frías. Miré a Phobos, un punto tenue que se arrastraba por su órbita. Y junto a él la vi. Una nueva estrella. Una pequeña luz que pulsaba con un brillo verde pantanoso, igual que el ojo de la criatura del cañón. Mientras miraba, incapaz de moverme, se encendió otra junto a ella, y luego otra, y otra. En pocos segundos, todo el cielo sobre Marte, de horizonte a horizonte, estaba salpicado de esas luces verdes pulsantes. Se encendían como neuronas en un cerebro gigante, y lo comprendí todo. La criatura del cañón no era el amo, solo era un perro guardián. El esquema de la pared no era un plano, era un punto de conexión, y la señal no estaba destinada a la Tierra. Habían sido demasiado presuntuosos al pensar que eran el objetivo. La transmisión que había intentado detener desesperadamente no era una invasión. Era simplemente una señal de conectado. No eran los primeros, y sin duda serían los últimos. Solo habían despertado a algo que estaba dormido, y ahora los observaba desde todas partes, y tenía hambre.